Buenas chicos, vamos a trabajar el temita de resolución de problemas usando la ley de senos correspondiente a la quinta guía de trabajo autónomo del 31 de agosto al 4 de septiembre. Ok, dice problemas que se resuelven con ley de senos. El ejemplo 1. Un funicular lleva pasajeros desde el punto A, o sea, aquí abajito, al nivel del mar, ¿lo ven? Que se encuentra a 1,2 millas de un punto B, esta parte de abajo, ¿verdad? Ese punto B es, digamos, como donde empieza la montañita, ¿verdad? Esta que se ve acá. Y aquí está el 1,2 en la base de una montaña, hasta un punto P en la cima de la montaña. Los ángulos de elevación de P desde A y B son 21 y 65 respectivamente. O sea, de A es 21, ¿verdad? Porque es desde A a B y respectivamente es porque van entonces primero con el 21 y segundo con el 65. Igual el dibujito lo trae todo puesto para que no existiera confusión. Y me piden encontrar dos cosas. La distancia desde A a P, o sea, esta la larguita por donde va el funicular, y la altura de la montaña. La altura de la montaña iría desde P hasta el suelo, pasando por el centro de la montaña. Recuerde que una altura va en forma perpendicular al suelo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cositas que me están pidiendo. Ok, lo primero que vamos a determinar en el dibujito son los ángulos que me están faltando, ¿verdad? Entonces, usando los teoremas de ángulos internos, podemos encontrar el ángulo adyacente a 65, este que está con la montaña, ¿verdad? Que sería a 180, quitarle 65, 115, ese angulito de ahí es de 115, y usando los ángulos internos, si yo a 180 le quito este 21 y le quito el 115, obtenemos el angulito de aquí arriba, que ese angulito sería de 44 grados. Ok, eso es muy importante tenerlos, porque con los ángulos es que aplicamos la ley de los senos, ¿verdad? Que vamos a ver cómo resolvemos para encontrar a AP. Okay. Ahí para más o menos ubicarnos un poquito, tal vez no viendo tanto dibujo, este dibujito de acá es en resumencito los datos que tenemos aquí. Igual se los puse aquí a la par para que ustedes vieran, ¿verdad? Digamos, aquí tengo el ángulo de 21, el de 115 que encontramos antes, ¿verdad? Que era este ángulo de acá. Pusimos el de 44, que también lo encontramos antes, que era este de acá. Y tenemos el de 65, que es el que se forma aquí por detrás. Pero en este momento voy a concentrarme en el triangulito que tiene los ángulos de 21, los ángulos de 115 y el ángulo de 44, ¿verdad? Esos son los que nos vamos a concentrar para encontrar a AP, que es todo este lado que está acá, ¿verdad? Entonces, observamos que a AP le corresponde el ángulo de 115 y teníamos que 1,2 era el otro dato que teníamos, le corresponde el ángulo de 44, ¿verdad? Entonces, aquí usaríamos, aplicando la ley de senos, para encontrar ese ángulo AP, entonces diríamos, AP le corresponde el ángulo de 115, que es que le ponemos sen, ¿verdad? AP con sen de 115 y el 1,2 iría con sen de 44. Y ahí nada más despejamos, lo mismo que hicimos en la práctica 3. Este sen de 115 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y metemos todo en la calculadora y me da 1,56. O sea, ya tenemos la primera respuesta, que AP mide 1,56. Esto está en millas, creo que es. Pero si uno quiere darle al final la respuesta, como es un problema, entonces la distancia de AP es aproximadamente de 1,56 millas. ¿Okay? Esa sería la primera parte. Ahora vea lo que pasa para la otra parte, que era calcular la altura de la montaña. Era el ejercicio B, ¿verdad? Dice, para encontrar la altura de la montaña, observemos. Vea que ahí nada más le dice captura como a la parte de la montaña, ¿verdad? Si lo observamos de esta forma, la altura, ¿verdad? Básicamente sería esto que vemos acá, del P al suelo. Bueno, ahí debería ir recto, ¿verdad? Que se haría el ángulo de 90, ¿verdad? Ahí está el mismo triangulito ese que yo dibujé en el otro que está con color.
Entonces, para encontrar esta altura, ¿verdad? Que es la que nos están pidiendo, esta altura, primero yo necesito encontrar este PB que está acá, ¿verdad? Este que está aquí, porque vea que de este triangulito, el único dato que tengo es este 65. Y me piden encontrar esta altura de acá, ¿verdad? Esta altura, esta H. Solo este 65 es el único que tenemos. No tenemos ni cuánto mide de P a B, ni cuánto mide este suelito, ni cuánto mide acá. No tengo nada, ¿verdad? Entonces, pero yo puedo usar ley de senos para encontrar a este PB. Vea, usando de nuevo el triángulo que usamos antes, este del dibujito de la derecha, yo puedo hacer PB, que es este lado, le corresponde este ángulo de 21, ¿verdad? Entonces ve con sen de 21. Y vuelvo a usar el 1,2 con el 44. Y ahí paso el sen de 21 a multiplicar y me da 0,61. Entonces ya con eso tenemos este lado que está acá, del 0,61. Y la altura, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo encontrar, la puedo determinar usando razones trigonométricas básicas. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un ángulo de 90. Aquí sí yo puedo garantizar que el triángulo es rectángulo, porque una altura siempre es perpendicular. Entonces, vea que si yo tengo este de 65, la H que está representando la altura de la montaña sería el cateto opuesto. Vea que aquí lo dice. Cateto opuesto es H. Y el 0,61 que encontramos usando ley de senos, que era PB, este de acá, sería en este caso la hipotenusa, ¿verdad? Porque es el que está al frente del ángulo de 90. Entonces ahí podríamos usar la razón trigonométrica de sen. Sen de 65 es el cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es 0,61. Entonces ahí nada más el 0,61 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Aquí ya lo que estamos usando es la primera parte de trigonometría, que son las razones básicas, porque ese sí es rectángulo, ahí yo sí puedo usar eso. Y lo meto en la calculadora y me da 0,55. Entonces significa que la altura de la montaña es aproximadamente, bueno, ahí no le puse el aproximadamente, pero es aproximadamente 0,55 millas de altura. ¿Ok? Entonces vean que aquí el hecho de que estemos con ley de senos no nos quita que podríamos utilizar también razones trigonométricas básicas, porque ya son cosas que conocemos. Incluso hemos hecho problemas de trigonometría donde hemos ocupado usar Pitágoras, porque se supone que ya sabemos también usar Pitágoras. O sea, el que veamos un tema nuevo no nos quita que es que solo eso se aplica en ese problema. Podemos aplicar también temas que ya hemos visto en otro momento, ¿verdad? Que en este caso ve que se ocupó usar razones básicas, pero sé que puedo usar razones básicas porque el triángulo es rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, eso no se podría utilizar, ¿verdad? Veamos el siguiente problemita. Ok, este problema nos dice que hay tres torres. Ahí están P, que es la que está a la derecha, Q, que es la que está aquí al frente, y R, que es la que está allá a la izquierda atrás, situadas a orillas de un río. Dos están a un lado, que sería la R y la P, están al lado del río allá al fondo, y la otra está al lado del río, que sería la Q, como se está mostrando en la figura. Ok, la distancia de la torre R a la P es de 5. Entonces yo aquí les puse a ustedes otro dibujito y aquí les armé el triangulito, ¿lo ven? Entonces de la torre R a la torre P hay 5 kilómetros, ahí les puse el 5. El ángulo que se forma en la torre R, este de acá, es 60, ve que aquí lo pusimos. El que se forma con la torre P es de 70. Y calcule la distancia que hay de la torre P a la torre Q. O sea, sería lo que es la distancia que hay cruzando el río, ¿verdad? De P a Q es si tuviéramos que cruzar el río de torre a torre, ¿ok? Entonces, para encontrar el ángulo Q, ya como tenemos el ángulo de 60 y el de 70, entonces nada más a 180 le quitamos esos dos ángulos. O sea, ese angulito de ahí nos daría 50, que este que está acá. ¿Por qué es importante saber este ángulo de acá? Porque este ángulo de 50 le corresponde a este lado de 5, que es el que me están pidiendo. Y PQ es lo que tendríamos que buscar, que le corresponde el de 60, que es el que tiene aquí al frente. Entonces ya ahí armamos la razón trigonométrica usando ley de senos. Sería PQ, iría con sen de 60, ¿verdad? Que es el que tiene al frente. Y 5 iría con el ángulo Q que encontramos antes, que vale 50. Y de nuevo, el sen de 60, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces PQ nos daría 5,65. Y ya, así encontraríamos la distancia que hay de la torre P a la Q, que es aproximadamente de 5,65 kilómetros. Como son problemas básicamente
debería de llevar respuesta larga. Yo voy a tratar de en el formulario dar respuestas largas, pero de selección única, para que tal vez no vayamos a tener el problema de ¿cómo se llama? De que si pusieron una tilde y no una tilde se las pone mala, ¿verdad? Entonces lo voy a tratar de poner en selección, dando diferentes resultados, ¿verdad? Y ustedes lógicamente van a escoger el que diga 5,65, digamos, si fuera este el problema, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos dio correctamente, para que así tal vez no hayan tantas equivocaciones a la hora de llenar los formularios. Okay, y veamos el siguiente ejemplo y el último que venía en la guía. Este ejemplo 3 dice, de acuerdo con los datos de la figura, determine el perímetro del triángulo ABC. Recordemos primero que perímetro, es algo muy importante, es la suma de los lados de cualquier figura geométrica. Como es este triangulito A, B, C, se supone que yo debería de sumar el 8, el 7 y lo que mide de AC, pero ese es el problema, que esto no lo tengo. Pero entonces, se supone que yo podría con ley de senos encontrarlo. ¿Qué haríamos? Bueno, lo mismo que pasó en los ejemplos de la práctica 3, los ejercicios de la práctica 3. Vemos ahí que tenemos un ángulo externo de 120, pero podemos encontrar el interno haciendo nada más a 180, quitándole esos 120, ¿verdad? Y ya tenemos el ángulo interno de 60. Y podemos encontrar el otro ángulo interno igual a 180, quitándole los otros dos internos, que es el 80 y el 60, que nos daría 40. Ya ahí tenemos todos los ángulos. Y vemos aquí que el lado que no tenemos va con el 40 y podemos hacer o el 8 con el 80 o el 7 con el 60. Cualquiera de los dos porque los dos los tenemos. En teoría debería de darnos lo mismo, ¿verdad? Que es lo que hablábamos anteriormente. Y aplicando entonces la ley de senos, hacemos x con sen de 40 y si usamos 8 con sen de 80, paso el sen de 40 a multiplicar y nos da que AC es 52. Voy a revisar aquí, si usáramos la otra fraccioncita, que es 7 entre sen de 60, y lo multiplico por sen de 40, nos da 5,19. Varía un poquito la parte decimal, ¿verdad? Pero bueno, ese como ya venía resuelto así, debería de darnos bien. De hecho, digamos, esos pequeños errores de decimales no afectarían en realidad el problema, ¿verdad? Pero sí afectaría más que todo por la cuestión de llenar formularios. Pero lo que sí voy a tener más cuidado de ahora en adelante es eso, ¿verdad? Que si acaso los pongo a que ustedes llenen respuesta, verificar que si usan una fracción hay una respuesta y si usan otra fracción hay otra, ¿verdad? Quizás no es que esté malo, sino que vamos a lo mismo. Como son aproximaciones, puede variar de una u otra, fracción que se utilice. Entonces, no es que esté malo en realidad el triangulito, es eso, sino porque son aproximaciones. Pero bueno, usando esa, de 8 con sen de 80 nos da 5,22. Porque vea que con la otra lo que varió fueron 3 centésimas, o sea, no es mucho. Okay. Y ya le damos la respuesta. ¿Qué era lo que me pedían? El perímetro. Entonces recuerden que el perímetro sería sumar los tres laditos, el AC, el AB, el BC y sería el 8, el 7 que ya teníamos y el 5,22 que acabamos de encontrar. Entonces el perímetro sería de 20,22. Ok, esos eran los tres problemitas que teníamos en este tema. Muchas gracias por la atención.